Este es el segundo video correspondiente a ejemplos de flexión compuesta recta. Veamos ahora el uso de ábacos, pero esta vez en problemas de verificación, es decir, que está definida en este caso también la armadura. El problema dice determinar el valor de PU por medio de ábacos cuando A sub s es igual a s igual a 6,03 centímetros cuadrados y la excentricidad es igual a 0,23 metros. Siempre hay que tener presente que los ábacos son adimensionales. Por lo tanto, no podemos trabajar con una excentricidad en metros, debemos trabajar con una excentricidad relativa, es decir, dividirla por la altura total de la sección transversal. En este caso, la excentricidad relativa vale 0,46. La cuantía, que es otro de los valores con los cuales tendremos que entrar al ábaco, la calculamos multiplicando la cantidad de armadura por la resistencia del acero y dividiéndola por el área bruta de hormigón y por la resistencia del hormigón. En este caso vale 0,101. La excentricidad 0,46 puede graficarse de la siguiente manera. Se toma en horizontal 0,46 y en vertical 1. De esa manera se tiene la excentricidad 0,46. Ahora lo que podemos hacer es identificar nuevamente la excentricidad, intersectarla con la cuantía 0,10 y leer P sub U minúscula que vale 0,25. Multiplicando 0,25 por 2500 obtenemos P sub U igual a 625. Si se lo calcula con un programa, se obtiene P sub U igual a 644, es decir, un error del 3%. Veamos ahora el tercer problema. Determinar el valor de MU por medio de ábacos cuando P sub U es igual a 1700 kN y la armadura conocida, simétrica, es 14,73 centímetros cuadrados. Con los valores anteriores resulta un PU reducido de 0,68, una cuantía de 0,247. Identificamos la cuantía con la intersección con el P sub U 0,68 y leemos el valor de MU. MU vale 0,075 multiplicado por 1250 nos da un resultado de 93,75 kN. Si se lo calcula con un programa se llega a 94 kN, es decir, un error de 0,3%. Vemos ahora el cálculo de armaduras asimétricas mediante métodos directos. Recordemos que en la teoría se vieron dos métodos directos. El primero de ellos, denominado flexión generalizada. Era un método que permitía calcular armaduras asimétricas para flexión, contracción o compresión con gran excentricidad y resultaba válido siempre que se obtuviera al final de los cálculos un valor positivo de A sub s. También vimos que si las cargas eran de tracción y se encontraban dentro del espacio comprendido entre las dos armaduras, podía aplicarse el método de equilibrio directo. Comencemos por la flexión generalizada. Tenemos una excentricidad a la que podemos llamar excentricidad real, que es la que se obtiene dividiendo el momento por el axial. Esa excentricidad está referida al centro de gravedad de la sección. Podemos nosotros definir una segunda excentricidad que sea referida a las armaduras traccionadas. A esa excentricidad E sub r, que es una excentricidad relativa a las armaduras traccionadas, la calculamos como la excentricidad real
más h sobre 2 menos d'. Ponemos entonces el centro de reducción, el eje de reducción, a la altura del baricentro de las armaduras traccionadas. De esa manera podemos calcular un momento relativo a la armadura traccionada, que es el producto del esfuerzo axial nominal por la excentricidad relativa. Como esta excentricidad es mayor que la excentricidad real, el momento relativo es mayor que el momento real. Si ahora hacemos lo mismo para un esfuerzo de tracción, en este caso tanto P como E son negativas. Calculamos entonces E, que resultará negativa, E sub R y MNR. En este caso, MNR resultará menor que el momento real de cálculo. Esta es una verificación muy rápida, útil, para ver si uno está cometiendo algún error grueso en las cuentas. Dado que estamos trabajando en flexión, esta flexión generalizada no es más que un cálculo en flexión, phi valdrá 0,90 y los esfuerzos nominales los obtendremos como P sub U dividido 0,90 en el caso del axial y MU dividido 0,90 en el caso del momento flector. La excentricidad ya se ha dicho que es igual al cociente, la excentricidad real respecto al centro de gravedad. La podemos calcular como Mn dividido Pn o Mu dividido Pu, dado que la diferencia entre ambos es phi y se cancela. La excentricidad respecto a su base tiene la expresión ya conocida, la excentricidad relativa. El primer paso consiste en un dimensionado tradicional a flexión para un momento ficticio Mr, que es igual a P sub n por E sub r. Para los casos de doble armadura, se tendrá que la profundidad límite del eje neutro es la misma que utilizamos en flexión simple, es decir, 3/8 de beta 1. El momento que tomará el hormigón es el correspondiente al K límite, pero, a diferencia de lo visto en flexión simple, F'S se calcula como Fi menos 0,85 de F'C, de modo de descontar la resistencia del hormigón que estaría ubicado en el lugar en el que están las armaduras comprimidas. Esto no siempre es así, pero es costumbre en flexión compuesta descontar la resistencia del hormigón que ocuparía el lugar que están ocupando ahora las armaduras. Rigurosamente, la tensión anterior, que es ficticia, debe calcularse a partir de la tensión real de la armadura, calculada por semejanza de triángulos, sin suponer a priori que dicha tensión es la de fluencia. El cálculo a flexión simple sigue después con el esquema conocido. Se calcula M minúscula, en este caso la llamamos MR, calculamos K sub A con MR, ahí vemos si es necesaria o no armadura comprimida. Si fuera necesaria, se calcula de la manera tradicional y se obtiene un primer valor para A sub SR, que es el expresado por la fórmula que está en último lugar en la diapositiva. Es decir, la expresión es la misma que se ha visto en flexión simple. Pero falta un paso. El paso siguiente consiste en corregir la armadura calculada para tener en consideración el esfuerzo axial que actúa sobre la misma, recordando que los esfuerzos de compresión disminuyen la armadura necesaria y los de tracción la incrementan, y que en las expresiones los axiales de compresión son positivos y los de tracción negativos. Con esas consideraciones se llega a la expresión de A sub S que estamos viendo en el último renglón. Quedaría todavía verificar la cuantía mínima. Recordemos que la cuantía mínima se verifica con este valor de A sub S, no con ASR.
y podría emplearse también el criterio de los 4/3 de la armadura calculada. Si en cambio la carga fuera de tracción y se encontrara ubicada entre ambas armaduras, como se ve en la figura de la derecha, podríamos aplicar el método de equilibrio directo. Calculamos nuevamente E, calculamos E sub R, recordemos que en este caso P sub U y E son negativos. Se plantean momentos respecto a sub S, de modo de despejar A'S de esa ecuación de momentos, es la anteúltima expresión, y luego del equilibrio de fuerzas se despeja A sub S, que es la última expresión. Veamos aquí un ejemplo. Recordemos, estábamos en cálculo directo de armaduras asimétricas. Estamos frente a una situación de flexocompresión, P sub n es positiva, por lo tanto el intento irá por la flexión generalizada. Sin embargo, cuando se hacen las cuentas, se llega a que A sub SR es positivo, pero A sub S es negativo, es decir, el método no sería de aplicación. Si miramos dónde caería el punto en un diagrama para armaduras simétricas, lo vemos claramente en una zona de muy pequeña excentricidad. Si comparamos ahora con el gráfico que hemos empleado para dar validez al método, vemos claramente que el punto se encuentra muy lejos de la sombra en color rojo. Entonces, ya sea porque a su vez es negativo, encontramos que el método no es válido, ya sea por la ubicación del punto respecto al área sombreada, llegamos a la misma conclusión. Veamos ahora el caso 3. Vemos que se trata de una situación con 12 centímetros de excentricidad. Eso significa que la carga está entre ambas armaduras, la carga es de tracción, de modo que podemos aplicar el equilibrio directo. También se ve lo mismo en el gráfico donde están las flechas rojas sobre el diagrama de interacción. Es interesante observar que la diferencia entre la armadura total que arroja el cálculo con armaduras simétricas y asimétricas es del 35% en favor de la economía de la solución asimétrica. Si bien es cierto para este caso, no debe generalizarse. No siempre se obtienen ahorros tan significativos cuando se emplean armaduras asimétricas. Veamos ahora el caso 7. Es un caso de flexocompresión. La excentricidad es importante. Los cálculos arrojan armadura positiva A sub S, pero si observamos con cuidado, vamos a ver que A'S da prácticamente igual que A sub S, es decir, está arrojando una situación de armadura simétrica. Cuando comparamos la armadura total con la armadura simétrica, vemos que son iguales. ¿Por qué son iguales? Ya habíamos comentado hoy que se trata de un caso particular en el cual la armadura simétrica es armadura óptima, es decir, es el caso para el cual la deformación en el acero es el 5 por 1000. Cuando se habló de armadura óptima, se mencionaron las 4 situaciones en las cuales la armadura simétrica resultaba armadura óptima. Y la deformación del 5 por 1000 en la armadura más traccionada es uno de esos 4 casos.
a los que se suman la compresión centrada, la tracción centrada y el mismo caso pero con momentos de signo contrario, es decir, 5 por 1000 pero momento negativo. Veamos ahora el uso de expresiones aproximadas para armaduras simétricas. Aplicamos las expresiones que están en el fascículo a los 7 casos de armaduras simétricas del ejercicio 1. No tiene sentido desarrollar en detalle esto porque es simplemente la aplicación de una expresión, eventualmente hasta con una planilla de Excel, que sería realmente el único caso en que se justifica su uso, si no es muy lento, y se observan errores realmente pequeños, digamos del mismo orden o menores que los que se obtuvieron con el empleo de ábacos. Veamos ahora el tema de trazados de diagramas de interacción. El ejercicio 5 dice trazar diagramas de interacción aproximados para las armaduras simétricas exactas del caso 6 del ejercicio 1 y para las armaduras asimétricas calculadas para el caso 6 del ejercicio 3. Ubicar en el gráfico la solicitación empleada para el cálculo de armaduras. Recordemos que era suficiente con el cálculo de 6 puntos, 7 si se considera el límite de compresiones, para obtener una razonable representación del diagrama de interacción. 5 de los 6 puntos se obtienen pivotando el diagrama de deformaciones alrededor de la compresión del hormigón del 3 por 1000 y el último punto corresponde a la tracción centrada. Las expresiones para los cálculos intermedios están en el fascículo. Haciendo todas las cuentas, pueden sacarse los valores de esfuerzos axiales y momentos reducidos por phi, tanto para las armaduras simétricas como para las armaduras asimétricas. Finalmente, si se los representa en forma de diagramas de interacción, se observa que el diagrama de interacción para armaduras simétricas es el más exterior, el que está dibujado con línea continua. El correspondiente a armaduras asimétricas está graficado en línea discontinua. Y como puede apreciarse, ambos diagramas solo coinciden en un punto, que es el punto correspondiente a la solución de la solicitación de cálculo. Ya se ha dicho que los diagramas asimétricos pueden satisfacer alguna solicitación en común con los diagramas correspondientes a armaduras simétricas, pero que en general conducen a resistencias menores, dado que la cantidad total de armadura es menor. Veamos finalmente lo atinente a secciones circulares macizas. El problema 5 dice calcular la armadura de la siguiente sección circular. Se dan los materiales, que son los ya vistos, pero ahora la sección es circular de diámetro 80 centímetros con 7 centímetros de recubrimiento. Los programas para el cálculo de solicitaciones en estructuras dan como resultado esfuerzos axiales, momentos flectores según dos ejes y otras solicitaciones como pueden ser corte, torsión, etc. El punto es que en una sección circular se pueden componer los momentos ortogonales respecto a los ejes X e Y, obteniendo un único momento flector, dado que la sección tiene infinitos ejes de simetría. Y por lo tanto, la flexión compuesta oblicua en secciones circulares con un número suficiente de armaduras no se produce. Se considera que la flexión compuesta es recta. De esta manera podemos obtener por composición vectorial el momento MU, pero nos encontramos con que
al hacer el cociente entre el recubrimiento y el diámetro de la sección, el valor que obtenemos no corresponde ni a 0,05 ni a 0,10, que son los recubrimientos para los cuales tenemos disponibilidad de ábacos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es solucionar el problema para ambos recubrimientos y luego interpolar la solución. Entonces calculamos PU minúscula y M. Con los valores anteriores se ingresa a los gráficos con relaciones 0,05 y 0,10, obteniéndose las siguientes cuantías. Interpolando se obtiene una cuantía de 0,39 y con esa cuantía se llega a una armadura de 92,9 centímetros cuadrados. Si se compara esa armadura con la solución exacta, llamamos exacta a la que se obtiene a partir de un software, vemos que el error en este caso es de solamente el 0,8%.